Mi hermano abofeteó a mi hija frente a todos. De tal madre, tal hija. Ambas son inútiles. Se rió a carcajadas. Mi padre sonrió con satisfacción y dijo, bueno, necesitaba aprender algo de vergüenza. Pero no sabían que el micrófono estaba encendido, y lo que hice después convirtió su vida en un infierno. El golpe resonó por todo el salón como un disparo. Mi hija Valeria, con apenas 16 años, quedó paralizada, su mejilla enrojecida y sus ojos inundados de lágrimas contenidas. Roberto, mi hermano mayor, antes de continuar, permítanme agradecer a nuestros miembros. Historias como estas solo son posibles gracias al apoyo de quienes creen en nuestro trabajo. Su apoyo nos ayuda a seguir trayendo los relatos más emocionantes. Únete a nosotros. Mantenía su postura dominante, con una sonrisa de satisfacción que me revolvió el estómago. Los 50 invitados a la celebración del aniversario de bodas de mis padres guardaron un silencio sepulcral. Nadie se atrevió a intervenir, ni siquiera mi madre, quien fingió reajustar el mantel mientras evitaba mirar la escena. Soy Carmen Vázquez, tengo 39 años, y durante toda mi vida he soportado ser la oveja negra de una familia que construyó su fortuna en el negocio inmobiliario. Roberto siempre fue el hijo perfecto, el heredero indiscutible, mientras yo era la decepción por elegir una carrera en enfermería en lugar de unirme al negocio familiar. Pero una cosa es que me humillaran a mí, y otra muy distinta que pusieran una mano sobre mi hija. Todo explotó cuando Valeria anunció durante la cena que había conseguido una beca completa para estudiar medicina. Mi corazón se hinchó de orgullo. Mi niña, a quien había criado sola desde que su padre nos abandonó hace 11 años, había logrado lo que muchos consideraban imposible. Es la primera de su clase, añadí, incapaz de contener mi emoción. Los profesores dicen que tiene un talento natural. La expresión de Roberto cambió instantáneamente. Dejó su copa de vino tinto sobre la mesa con demasiada fuerza, salpicando gotas que parecían sangre sobre el mantel blanco. ¿Medicina? ¿Para qué desperdiciar el apellido Vázquez limpiando mocos cuando podrías estar generando millones en la empresa familiar? Espetó con desprecio. No todo en la vida se trata de dinero, tío. Respondió Valeria con una serenidad que me sorprendió. Quiero ayudar a personas, hacer una diferencia. La bofetada llegó tan rápido que nadie pudo anticiparla. Roberto se levantó de golpe y su mano impactó con fuerza contra el rostro de mi hija. De tal madre, tal hija, ambas son inútiles. Se rió con una carcajada que heló la sangre de todos los presentes. Mi padre, sentado en la cabecera de la mesa como el patriarca que siempre había sido, simplemente sonrió y añadió: bueno, necesitaba aprender algo de vergüenza. En esta familia valoramos la tradición, no las fantasías. Sentí que algo se quebraba dentro de mí, como si un dique que había contenido años de resentimiento finalmente cediera bajo la presión. Fue entonces cuando noté algo que nadie más había advertido. El micrófono colocado para los discursos de aniversario seguía encendido. Cada palabra, cada sonido de esa bofetada quedó grabado y se transmitía en directo a las pantallas instaladas en el jardín, donde varios invitados importantes seguían la celebración. Me levanté lentamente, con una calma que no reflejaba la tormenta que se gestaba en mi interior. Tomé la mano de Valeria, y sin pronunciar palabra, caminamos hacia la salida. Podía sentir las miradas clavadas en nuestra espalda, el silencio incómodo que habíamos dejado tras nosotros, pero ya no me importaba. Por primera vez en mi vida, tenía absoluta claridad sobre lo que debía hacer. En el coche, Valeria finalmente dejó escapar el llanto que había contenido. ¿Por qué nos odian tanto, mamá?, preguntó entre sollozos, su mano aún sobre su mejilla enrojecida. No es odio, cariño, respondí mientras arrancaba el motor. Es miedo. Miedo a que demostremos que se puede triunfar sin convertirse en lo que ellos son. Esa noche, mientras Valeria dormía, abrí mi laptop y extraje una memoria USB que había mantenido escondida durante años. Dentro estaban archivos que documentaban las irregularidades fiscales de Inmobiliaria Vázquez, fotografías comprometedoras de Roberto con funcionarios públicos en situaciones comprometidas, y grabaciones de conversaciones donde mi padre discutía cómo habían adquirido terrenos mediante sobornos. Información que había recopilado no por venganza, sino como protección, sabiendo que algún día la necesitaría. Llamé a Claudia Mendoza, mi antigua compañera de universidad que ahora dirigía la sección de investigación del periódico más importante de la ciudad. Necesito verte mañana, le dije sin rodeos. Tengo una historia que va a sacudir los cimientos de una de las familias más poderosas de la ciudad. Mientras cerraba la llamada, revisé mi teléfono. Ni una llamada,
ni un mensaje de mi familia preguntando cómo estaba Valeria. Esa indiferencia solo confirmó que estaba tomando la decisión correcta. La traición familiar que habíamos sufrido esa noche tendría consecuencias que ninguno de ellos podía imaginar. La humillación pública de mi hija sería el último acto de desprecio que toleraría. No sabían que acababan de despertar a una adversaria que conocía todos sus secretos, todos sus puntos débiles. La venganza que estaba a punto de desatar no solo cambiaría el equilibrio de poder en la familia Vázquez, sino que destruiría para siempre el imperio que tanto adoraban. A la mañana siguiente, Valeria se despertó con un moretón visible en su mejilla. La marca de la mano de Roberto era un recordatorio constante de la humillación sufrida. Mientras preparaba el desayuno, mi teléfono sonó. Era Ana, mi madre. Carmen, tu comportamiento de anoche fue inaceptable. Comenzó sin siquiera preguntar por Valeria. Abandonar la celebración así, dejándonos en ridículo frente a todos nuestros invitados. Tu padre está furioso. Respiré hondo antes de responder. ¿Mi comportamiento? Roberto abofeteó a Valeria frente a todos, y tú te preocupas por las apariencias. Estás exagerando como siempre, respondió mi madre con frialdad. Fue apenas un toque correctivo. Valeria necesita aprender a respetar las tradiciones familiares. Además, Roberto estaba un poco alterado por el estrés del trabajo. ¿Un toque correctivo? Repetí, sintiendo cómo la rabia volvía a crecer dentro de mí. Tiene 16 años y su tío la golpeó por expresar sus sueños. Si eso te parece normal, entonces tenemos conceptos muy diferentes de lo que es una familia. Tu padre quiere que vengas a la casa esta tarde para aclarar este malentendido. Roberto estará presente y espera una disculpa por tu dramatismo. Es importante mantener la unidad familiar, especialmente ahora que estamos cerrando el proyecto del Centro Comercial Las Palmas. Así que ahí estaba. No les importaba Valeria ni el abuso que había sufrido. Lo único que les preocupaba era su precioso negocio inmobiliario, la joya de la corona del Imperio Vázquez, un proyecto de $100 millones que había estado en desarrollo durante los últimos 3 años. No habrá disculpas, mamá. No de mi parte ni de Valeria. No seas terca, Carmen. Sabes lo importante que es este proyecto para la familia. Tu padre ya ha hablado con el doctor Montero para asegurar un puesto para Valeria en su clínica privada cuando termine su carrera. Es un compromiso razonable, ¿no crees? Puede estudiar medicina y luego unirse al negocio familiar, atendiendo nuestras clínicas exclusivas. La manipulación era tan transparente que casi me río. Dile a papá que no venderé la dignidad de mi hija por un puesto asegurado. Y puedes decirle a Roberto que se prepare. ¿Prepararse? ¿Para qué?, preguntó mi madre, su voz finalmente mostrando preocupación. Lo sabrán muy pronto, respondí antes de colgar. Valeria entró en la cocina justo cuando terminaba la llamada. ¿Era la abuela?, preguntó, tocándose instintivamente la mejilla. Sí, cariño. Quieren que vayamos a disculparnos con el tío Roberto. La miré directamente a los ojos. Pero no lo haremos. Nunca más nos humillarán. Después de dejar a Valeria en casa de su mejor amiga, conduje hasta el café donde había acordado reunirme con Claudia. La encontré en una mesa del fondo, alejada de oídos indiscretos. Cuando me vio, su expresión profesional cambió a una de genuina preocupación. ¿Qué te pasó, Carmen? Suenas diferente al teléfono. Le conté todo. La bofetada, los años de humillaciones, la traición constante de mi propia familia. Mientras hablaba, saqué la memoria USB y la coloqué sobre la mesa. Aquí dentro hay suficiente evidencia para destruir a Inmobiliaria Vázquez. Evasión fiscal sistemática, sobornos a funcionarios públicos, falsificación de permisos ambientales. He recopilado estos documentos durante años, no para usarlos, sino como protección. Pero anoche cruzaron una línea. Claudia tomó la memoria con cuidado, como si fuera una bomba a punto de explotar. Carmen, esto es dinamita pura. Si publico esto, tu familia no solo perderá su reputación, sino que probablemente enfrenten cargos criminales. Lo sé, respondí con firmeza, y estoy preparada para las consecuencias. Pero quiero 2 condiciones. Protege a mi madre. Ella es más víctima que culpable, y mantén a Valeria completamente fuera de esto. Puedo hacerlo, asintió Claudia. Pero hay algo más que deberías saber. El Centro Comercial Las Palmas ha sido aprobado bajo circunstancias muy sospechosas. Hemos estado investigando, pero nos faltaban pruebas concretas. En esa memoria encontrarás un archivo titulado Operación Palmas. Mi hermano pagó $2 millones en sobornos para conseguir los permisos de construcción en una zona protegida. Los ojos de Claudia se abrieron con sorpresa. Carmen, esto es enorme. Con esta información podríamos publicar mañana mismo. No, respondí sorprendiéndola. Tengo un plan mejor.
Inmobiliaria Vázquez celebrará la ceremonia de colocación de la primera piedra del centro comercial este viernes. Todos estarán allí, políticos, empresarios, incluso el alcalde. Mi padre dará un discurso sobre el legado familiar y el futuro de la empresa. Ese es el momento perfecto. Claudia asintió lentamente, entendiendo mi estrategia. Una humillación pública por otra. ¿Estás segura de que quieres llegar tan lejos? No es solo por la humillación, Claudia. Es por justicia. Mi hija merece crecer en un mundo donde las personas rindan cuentas por sus acciones, incluso si son familia. Mientras regresaba a casa, recibí una llamada de un número desconocido. Era Gabriela, la esposa de Roberto. Su voz sonaba temblorosa. Carmen, no debería estar llamándote. Roberto enloquecería si lo supiera, pero necesito saber. ¿Es cierto que golpeó a Valeria anoche? Me sorprendió su pregunta. Gabriela siempre había sido una esposa sumisa, el complemento perfecto para el heredero de los Vázquez. Es cierto, Gabriela. La golpeó frente a todos porque dijo que quería estudiar medicina en lugar de unirse al negocio familiar. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Lo sospechaba, dijo finalmente. Roberto llegó a casa alterado, hablando sobre una escena que habías montado. Pero esta mañana vi el video. ¿Video? ¿Qué video? Carmen. La bofetada quedó grabada. El micrófono estaba conectado a las pantallas del jardín, pero también al sistema de grabación que instalaron para documentar el aniversario. Uno de los invitados lo grabó con su teléfono y está circulando en grupos privados. Algunos de los socios más importantes de la empresa lo han visto. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No había considerado esta posibilidad. ¿Cómo está reaccionando la gente? Mal, Carmen. Muy mal. Roberto está furioso, no por lo que hizo, sino porque quedó expuesto. Tu padre ha convocado una reunión de emergencia con el equipo de relaciones públicas. Están planeando emitir un comunicado diciendo que Valeria sufre de problemas mentales y que todo fue un malentendido. ¿Qué? ¿Van a difamar a mi hija para protegerse? Lo siento, Carmen. Solo quería advertirte. Tengo que colgar antes de que Roberto regrese. La llamada terminó, dejándome con una nueva dimensión de rabia. No solo habían humillado a Valeria, ahora planeaban destruir su reputación. La traición familiar alcanzaba nuevos niveles de crueldad. Esa noche, mientras cenábamos, le conté a Valeria parte de lo que estaba sucediendo, omitiendo los detalles más duros. Van a intentar desacreditarte, cariño. Dirán cosas horribles, pero necesito que sepas que estoy haciendo algo al respecto. Algo que pondrá fin a esto de una vez por todas. Valeria me miró con una madurez que sobrepasaba sus años. ¿Tiene que ver con esa memoria USB que guardas desde hace años? Me sorprendió su pregunta. ¿Cómo sabes sobre eso? Te vi revisándola varias veces, especialmente después de las reuniones familiares tensas. Siempre supe que guardabas secretos de la familia, mamá. Solo esperaba que algún día confiaras lo suficiente en mí para compartirlos. Tomé su mano sobre la mesa. No era falta de confianza, cariño. Era protección. Cuanto menos supieras, menos podrían involucrarte en sus juegos de poder. ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar? Dudé un momento antes de responder. Justicia, Valeria. Va a pasar justicia. Al día siguiente recibí la llamada que esperaba. Era mi padre. Carmen, necesitamos hablar. Esto se está saliendo de control. El video de Roberto y Valeria está circulando entre nuestros socios comerciales. El Banco Nacional está cuestionando su financiamiento para Las Palmas. Necesitamos presentar un frente unido como familia. ¿Ahora sí somos familia, papá? ¿Ahora que tu precioso imperio está en peligro? No seas infantil. Siempre has sido parte de esta familia, pero tú elegiste apartarte. Roberto cometió un error, lo admito, pero fue un momento de frustración. Ha accedido a disculparse públicamente con Valeria durante la ceremonia del viernes. Será un gesto que calmará las aguas. La oportunidad era perfecta, exactamente lo que necesitaba. La ceremonia de la primera piedra, con prensa y socios presentes. Exactamente. Será una oportunidad para mostrar que los Vázquez somos una familia unida que resuelve sus diferencias. Roberto leerá una declaración, Valeria aceptará sus disculpas y todo volverá a la normalidad. Estaremos allí, respondí, intentando que mi voz no revelara mis verdaderas intenciones. Excelente. Y Carmen, una cosa más. El doctor Montero ha confirmado una beca completa para Valeria en la universidad privada, con prácticas garantizadas en su clínica. Un gesto de buena voluntad. Otro intento de compra. Otro insulto disfrazado de generosidad. Lo hablaré con Valeria, respondí antes de colgar. La trampa estaba tendida, y ellos mismos habían caminado directamente hacia ella.
El viernes, la familia Vázquez enfrentaría la mayor humillación de su historia, y la venganza que había esperado durante años finalmente se materializaría. Claudia me llamó esa noche para confirmar que todo estaba listo. El artículo estaba redactado, las pruebas verificadas, y varios periodistas de otros medios habían sido alertados para estar presentes en la ceremonia. La justicia estaba a solo 48 horas de distancia. Los 2 días siguientes pasaron en un borrón de preparativos. Valeria y yo ensayamos cuidadosamente lo que haríamos en la ceremonia. Mi hija, mostrando una fortaleza que me llenaba de orgullo, entendió perfectamente su papel en el plan. No estamos buscando venganza, le expliqué mientras tomábamos té en nuestra sala. Estamos buscando justicia, y a veces la justicia requiere que las verdades ocultas salgan a la luz. El viernes amaneció despejado, como si el clima mismo quisiera asegurarse de que nada empañara el espectáculo que estaba por desarrollarse. Valeria y yo nos vestimos con cuidado, eligiendo atuendos sobrios pero elegantes. Mientras le ayudaba a aplicar maquillaje para disimular el moretón que aún persistía en su mejilla, no pude evitar sentir una punzada de culpa. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, le pregunté. Todavía podemos dar marcha atrás. Valeria me miró a través del espejo, sus ojos reflejando una determinación que me recordó a mí misma. Estoy segura, mamá. El tío Roberto no solo me humilló a mí, sino a todas las personas que han sufrido abusos en silencio por miedo al poder de nuestra familia. Alguien tiene que ponerle un alto. Llegamos al terreno donde se construiría el centro comercial Las Palmas a las 10:30, media hora antes del inicio oficial de la ceremonia. El lugar estaba transformado. Una gran carpa blanca cubría el área principal, sillas dispuestas en filas perfectas, una tarima decorada con el logo de Inmobiliaria Vázquez, y cámaras de televisión local preparadas para transmitir el evento. La élite empresarial y política de la ciudad ya comenzaba a llegar. Roberto fue el primero en vernos. Su expresión cambió de sorpresa a alivio mal disimulado. Se acercó con paso decidido, su traje impecable y su sonrisa falsa preparada para las cámaras. Carmen, Valeria, me alegra que hayan venido, dijo, extendiendo su mano como si los eventos del domingo nunca hubieran ocurrido. Todo está listo para la pequeña corrección pública. Solo sigue el guión y esto quedará atrás. ¿El guión?, pregunté, fingiendo confusión. Roberto bajó la voz. ¿Papá no te lo dijo? El equipo de Relaciones Públicas preparó un texto. Yo pediré disculpas por mi reacción exagerada. Tú dirás que entiendes la presión bajo la que estoy. Y Valeria aceptará mis disculpas mencionando lo agradecida que está por la beca que le hemos conseguido. Simple, limpio, y todos salimos ganando. Parece que lo tienen todo planeado. Respondí con una sonrisa que no alcanzó mis ojos. Así es como manejamos las crisis en esta familia, Carmen. Deberías haberlo aprendido hace años. Se giró hacia Valeria y, sin previo aviso, puso su mano sobre su hombro, sin resentimientos. ¿Verdad, sobrina? Vi cómo Valeria se tensaba bajo su toque, pero mantuvo la compostura. La familia es lo primero, tío Roberto. Respondió con un tono que solo yo reconocí como sarcástico. Mi padre se acercó entonces, flanqueado por mi madre y 2 asistentes que llevaban carpetas y parecían nerviosos. «Ah, estás aquí», dijo, como si mi presencia fuera un detalle menor. «Bien, bien. Empezaremos en 20 minutos. Roberto hablará primero, luego el alcalde, y después vendrá él. Asunto familiar. Les daremos los micrófonos cuando sea el momento». «Suena perfecto, papá», respondí, notando con satisfacción que Claudia acababa de llegar, acompañada por 2 periodistas más que no reconocí. Nuestras miradas se cruzaron brevemente antes de que ella tomara asiento discretamente en la tercera fila. La ceremonia comenzó puntualmente a las 11:00. Mi padre subió al podio y comenzó su discurso sobre el legado familiar, la visión empresarial de los Vázquez, y cómo el centro comercial Las Palmas representaba el futuro brillante de la empresa. Mientras hablaba, noté que más periodistas entraban silenciosamente y se ubicaban estratégicamente alrededor del lugar. Roberto tomó el micrófono después, detallando las especificaciones técnicas del proyecto, el impacto económico positivo que tendría en la zona y los rigurosos estándares ambientales que supuestamente cumplía. Cada palabra era una mentira, y pronto todos lo sabrían. El alcalde habló brevemente, felicitando a la familia Vázquez por su compromiso con el desarrollo de la ciudad y prometiendo todo el apoyo municipal para el éxito del proyecto. Finalmente, llegó el momento que todos esperaban. Mi padre regresó al podio y, con voz solemne, anunció: «Antes de proceder a la colocación de la primera piedra, mi hijo Roberto quisiera dirigirse a la familia en un asunto personal
que lamentablemente se ha hecho público en los últimos días. Roberto subió nuevamente, ahora con una expresión de falsa contrición. Quisiera aprovechar este momento para abordar un incidente desafortunado que ocurrió recientemente en una reunión familiar. En un momento de frustración, reaccioné de manera inapropiada con mi sobrina Valeria. Como todos saben, la familia Vázquez valora profundamente la unidad y el respeto, y mi comportamiento no reflejó esos valores. Quiero ofrecer mis sinceras disculpas a Valeria y a su madre, mi hermana Carmen. Nos hizo un gesto para que subiéramos a la tarima. Valeria y yo nos levantamos lentamente y caminamos hacia el frente. Podía sentir todas las miradas sobre nosotras, especialmente la de Claudia, quien discretamente activó su grabadora. Valeria, continuó Roberto, entregándole el micrófono a mi hija. Te ofrezco mis disculpas y espero que podamos dejar este incidente atrás, como la familia unida que somos. Valeria tomó el micrófono, respiró profundamente y en lugar de seguir el guión preparado, miró directamente a la audiencia. Hace 6 días, durante la celebración del aniversario de mis abuelos, anuncié que había conseguido una beca para estudiar medicina. Mi tío Roberto me abofeteó tan fuerte que dejó un moretón que aún pueden ver, a pesar del maquillaje. Se quitó parte del maquillaje con un pañuelo, revelando la marca que aún persistía. Un murmullo recorrió la audiencia. Vi cómo mi padre palidecía y Roberto daba un paso adelante, intentando recuperar el micrófono. Pero Valeria se apartó con elegancia. Mi abuelo, en lugar de defenderme, dijo que necesitaba aprender algo de vergüenza. Hoy estoy aquí no para aceptar unas disculpas vacías, sino para decir que no seré silenciada. No por mi familia ni por nadie. Le pasó el micrófono y sentí que había llegado mi momento. Vi a mi madre cubriéndose la boca con la mano, a mi padre haciendo señas frenéticas a seguridad y a Roberto intentando mantener una sonrisa cada vez más tensa. Como muchos saben, soy la oveja negra de la familia Vázquez. Comencé. La hija que eligió enfermería sobre bienes raíces, la que crió sola a una hija brillante mientras su hermano recibía todo el apoyo familiar. He guardado silencio durante años, aceptando mi lugar marginal en esta familia por un malentendido sentido de lealtad. Vi a Claudia ponerse de pie y hacer una señal a sus colegas, quienes también se levantaron, cámaras en mano. Pero hay algo que mi familia no sabe. Durante años he recopilado evidencia de sus prácticas comerciales corruptas. Documentos que prueban cómo este mismo proyecto, el Centro Comercial Las Palmas, fue aprobado mediante sobornos de $2 millones a funcionarios públicos. El murmullo se convirtió en conmoción. Roberto avanzó hacia mí, su rostro distorsionado por la rabia, pero 2 periodistas ya estaban filmando, capturando cada momento. «¡Estás mintiendo!», gritó Roberto intentando arrebatarme el micrófono. «No, Roberto. Por primera vez estoy diciendo la verdad. La verdad sobre cómo falsificaron estudios ambientales para construir en una zona protegida. La verdad sobre cómo evadieron impuestos por más de $10 millones en los últimos 5 años. La verdad sobre cómo amenazaron a propietarios para que vendieran sus terrenos a precios ridículos». Mi padre finalmente alcanzó el podio. Esto es un ultraje, una venganza personal disfrazada de denuncia. Mi hija siempre ha resentido el éxito de su hermano. ¿Venganza, papá? ¿O justicia? En este momento, el periódico está publicando todos los documentos que prueban cada una de mis acusaciones. No es mi palabra contra la suya. Son sus propios documentos, sus propias firmas, sus propias grabaciones. Como si fuera una señal, todos los teléfonos en la ceremonia comenzaron a sonar y vibrar con notificaciones. La exclusiva acababa de publicarse, y se estaba volviendo viral en tiempo real. Vi cómo el rostro del alcalde pasaba del desconcierto al pánico cuando uno de sus asistentes le mostró algo en su teléfono. Los socios comerciales comenzaron a levantarse y abandonar discretamente el lugar. Los periodistas, ahora más de una docena, se acercaban como tiburones que olían sangre. «Esto no quedará así», amenazó Roberto, su voz temblando de furia. «Te destruiré por esto». «No puedes destruir lo que ya no te pertenece, Roberto», respondí con calma. «Ya no tengo miedo. Ni yo ni Valeria volveremos a temer tus amenazas o tus golpes». Valeria tomó mi mano y, juntas, bajamos de la tarima mientras el caos se desataba a nuestro alrededor. Claudia se acercó, su rostro reflejando una mezcla de asombro y admiración. «Está hecho», me dijo en voz baja. «La historia está en todas partes. La fiscalía ya ha emitido un comunicado diciendo que abrirán una investigación formal». Mientras nos alejábamos, miré por última vez hacia atrás. Mi padre estaba sentado, aparentemente envejecido 10 años en cuestión de minutos. Roberto gritaba por teléfono, probablemente a sus abogados.
Mi madre, sorprendentemente, nos miraba a Valeria y a mí con una expresión que no supe descifrar. ¿Remordimiento? ¿Comprensión tardía? La venganza estaba consumada, pero extrañamente no sentí la satisfacción que esperaba. En su lugar, sentí algo más ligero, más liberador. La sensación de haber roto finalmente las cadenas invisibles que me habían atado a una familia tóxica durante toda mi vida. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Valeria mientras subíamos al coche. Sí, cariño, respondí con sinceridad. Por primera vez en mucho tiempo, creo que realmente estoy bien. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras para el Imperio Vázquez. A las 2 horas de la publicación, las acciones de Inmobiliaria Vázquez se desplomaron un 40% en la bolsa local. Los bancos congelaron todas las líneas de crédito pendientes, incluido el financiamiento de $100 millones para el centro comercial Las Palmas. La Fiscalía Nacional anunció la apertura de una investigación formal por fraude fiscal, soborno y falsificación de documentos públicos. Roberto fue el primero en caer. A las 17:00 de ese mismo viernes, agentes federales se presentaron en su oficina con una orden de arresto. Las imágenes de mi hermano, esposado y escoltado a través del vestíbulo de cristal del edificio corporativo Vázquez, se convirtieron en la portada de todos los periódicos del día siguiente. Esa noche, mientras Valeria y yo cenábamos en casa intentando procesar todo lo ocurrido, recibí la llamada de Gabriela. Su voz sonaba diferente, más firme, como liberada de un peso. «Has destruido a la familia, Carmen», dijo sin preámbulos. «No, Gabriela. La familia se destruyó sola, con cada abuso, cada humillación, cada acto de corrupción. Yo solo expuse la verdad». Hubo un silencio prolongado antes de que ella volviera a hablar. «Roberto me golpeaba», dijo finalmente, su voz apenas audible. «Durante años, cada vez que algo salía mal en la empresa, cada vez que bebía demasiado, siempre a escondidas, siempre donde no se notara. La revelación me golpeó como un puñetazo. De alguna manera, siempre había sospechado que algo no estaba bien en su matrimonio, pero nunca imaginé la magnitud del abuso. Gabriela, lo siento mucho, no lo sabía. Nadie lo sabía, o nadie quería saberlo. Tu padre me dijo una vez que era el precio de ser la esposa del heredero Vázquez, que debía mantener las apariencias por el bien de la familia». Su voz se quebró. Cuando vi el video de Roberto golpeando a Valeria, algo dentro de mí finalmente se rompió. Si podía hacerle eso a su sobrina en público, ¿qué más sería capaz de hacer? ¿Dónde estás ahora? ¿Estás segura? Estoy en casa de mi hermana en Córdoba. Me fui esta mañana, antes de que todo explotara, pero no te llamé para contarte mis problemas. Te llamé para agradecerte. ¿Agradecerme? Por tener el valor que yo nunca tuve, por romper el ciclo de abuso y silencio. Roberto no solo destruyó a tu hija, me destruyó a mí, y probablemente a muchas personas más que callaron por miedo a su poder. Después de colgar, le conté a Valeria sobre la conversación. Mi hija escuchó con los ojos llenos de lágrimas. ¿Crees que hicimos lo correcto, mamá? Lo creo, cariño. A veces la verdad duele, pero el silencio mata lentamente. El sábado por la mañana, mi padre apareció en la puerta de nuestra casa. Se veía demacrado, con el traje arrugado y ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. Era casi irreconocible sin su habitual aire de autoridad. ¿Puedo pasar?, preguntó con una humildad que jamás había mostrado. Lo dejé entrar, más por curiosidad que por compasión. Se sentó en nuestro modesto sofá, mirando alrededor como si nunca hubiera estado en nuestra casa, aunque era cierto que sus visitas se podían contar con los dedos de una mano. «¿Dónde está Valeria?», preguntó. «En casa de una amiga. Preferí que no estuviera aquí para esta conversación». Asintió lentamente. «Probablemente sea lo mejor». Sacó un sobre de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa de café. «Los documentos de una cuenta en Suiza. Contiene aproximadamente $3 millones. Es todo lo que pude salvar antes de que congelaran los activos familiares. Es para ti y para Valeria». Miré el sobre sin tocarlo. «¿Es esto un soborno, papá? ¿Crees que puedes comprar mi silencio ahora?» «No, Carmen. Es una herencia. Lo que siempre debió ser tuyo por derecho. Lo que te negué durante años por orgullo y ceguera». Se frotó los ojos, y me sorprendió ver que estaban húmedos. «Roberto fue arrestado. Yo estoy bajo investigación. La empresa está en caída libre. Todo lo que construí durante 40 años se ha desmoronado en un día. Lo siento, papá, pero no puedo sentir lástima por ti. Ustedes tomaron sus decisiones. Decisiones que lastimaron a muchas personas, incluida tu propia nieta. Lo sé. Y no vine a pedir perdón. No merezco ser perdonado. Vine a decirte que tenías razón. Siempre fuiste la fuerte, la íntegra. Quisimos moldearte a nuestra imagen corrupta, y cuando te resististe, te castigamos por ello».
Se levantó con dificultad, repentinamente envejecido. No espero que aceptes el dinero, pero es legítimo. Fue lo único que mantuve limpio, irónicamente, pensando en un futuro para ti y Valeria, que nunca me digné a construir activamente. Cuando se dirigía a la puerta, no pude evitar preguntar. ¿Y mamá? Se detuvo, su mano en el picaporte. Se fue a la casa de campo. Dice que necesita tiempo para pensar. Creo que finalmente está cuestionando cada decisión que tomamos juntos. Cada vez que guardamos silencio ante los abusos de Roberto, cada vez que te hicimos sentir menos por seguir tu propio camino. Después de que se fue, me quedé mirando el sobre. No era el dinero lo que me impactaba, sino el reconocimiento tardío, el primer acto genuino de mi padre hacia mí en décadas. Los días siguientes fueron un torbellino mediático. La historia de la caída de los Vázquez ocupaba todos los noticieros. Roberto fue formalmente acusado de soborno, evasión fiscal y falsificación de documentos. Mi padre enfrentaba cargos similares, aunque su abogado estaba negociando un acuerdo con la fiscalía a cambio de su cooperación. La empresa fue intervenida por el gobierno, y proyectos como Las Palmas quedaron indefinidamente suspendidos. Claudia me llamó una semana después del escándalo. Quieren entrevistarte, Carmen. Todos los medios. Tu historia de valor frente a una familia poderosa ha resonado con mucha gente. No estoy interesada en la fama, Claudia. Solo quería justicia. Lo sé, pero tu voz podría ayudar a otras personas atrapadas en situaciones similares. Familias tóxicas, ambientes abusivos, corrupción silenciada por lealtad mal entendida. Valeria, que escuchaba la conversación, me animó a aceptar. Mamá, piensa en cuántas Gabrielas podrían estar ahí fuera, sufriendo en silencio. Tu historia podría darles esperanza. Finalmente accedí a una única entrevista exclusiva con Claudia, con la condición de que Valeria también participara si así lo deseaba. Mi hija no solo aceptó, sino que se convirtió en la verdadera protagonista, hablando con una elocuencia y madurez que conmovió a millones de espectadores. El mayor acto de amor que mi madre me enseñó, dijo Valeria ante las cámaras, fue que la lealtad familiar no significa complicidad con el abuso, que el verdadero respeto no se impone con golpes ni humillaciones, que ninguna herencia material vale la dignidad de una persona. Un mes después del colapso de Inmobiliaria Vázquez, Valeria comenzó sus estudios de medicina con la beca que había ganado por mérito propio. Yo regresé a mi trabajo en el hospital, donde sorprendentemente fui recibida con admiración por muchos colegas que habían seguido la historia. Gabriela presentó el divorcio y se convirtió en una aliada inesperada, testificando voluntariamente sobre los años de abuso que había sufrido a manos de Roberto. Su testimonio fortaleció aún más el caso contra mi hermano, quien eventualmente fue sentenciado a 12 años de prisión. Mi madre me contactó 3 meses después del escándalo. Me invitó a tomar té en un café neutral, lejos de cualquier propiedad familiar. La encontré más delgada, con el pelo completamente blanco, como si el peso de la verdad hubiera acelerado su envejecimiento. No sé si algún día podrás perdonarme, Carmen, dijo mientras revolvía su té sin probarlo. No sé si merezco ser perdonada, pero quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. Siempre debí estarlo. ¿Por qué nunca me defendiste, mamá? ¿Por qué permitiste que Roberto abusara de todos a su alrededor durante tantos años? Dejó la cucharilla y me miró directamente a los ojos. Por miedo. Miedo a tu padre, miedo a perder la posición social, miedo a enfrentar que había dedicado mi vida a construir una fachada de familia perfecta que escondía monstruos reales. Sacó un pañuelo de su bolso y se secó una lágrima. El día que Roberto golpeó a Valeria, vi tu cara. No solo tu dolor, sino tu determinación. Vi a la mujer que yo nunca tuve el valor de ser. No hubo una reconciliación inmediata, ni con mi madre ni con lo que quedaba de la familia Vázquez, pero hubo algo más valioso, ¿verdad? La verdad sobre el abuso, sobre la corrupción, sobre las dinámicas tóxicas que habían definido a nuestra familia durante generaciones. 6 meses después del escándalo, Valeria y yo utilizamos parte del dinero que mi padre nos había dejado para establecer una fundación. La llamamos Voces Visibles, dedicada a ayudar a víctimas de abuso familiar y a denunciantes de corrupción corporativa. Ofrecíamos apoyo legal, psicológico y económico a quienes, como nosotras, se atrevían a romper el silencio frente al poder. En la ceremonia inaugural, mientras observaba a mi hija dar un discurso apasionado sobre la importancia de la integridad y el coraje, no pude evitar pensar en cómo un acto de crueldad, una bofetada dada en público por un hombre que creía estar por encima de las consecuencias, había desencadenado una transformación completa, no solo de nuestras vidas, sino de un sistema entero de privilegio y abuso. A veces, dijo Valeria al concluir su discurso,
El mayor acto de amor es decir no más silencio, no más abuso, no más complicidad. A veces, la verdadera herencia familiar no es la que se transmite en testamentos y propiedades, sino la que construimos con nuestras acciones y nuestra valentía. La miré con orgullo infinito, sabiendo que a pesar del dolor, a pesar de la traición familiar, habíamos encontrado algo más valioso que cualquier imperio inmobiliario: nuestra voz, nuestra dignidad y la libertad de elegir qué tipo de legado queríamos construir. Casi un año después de aquel fatídico día en que Roberto abofeteó a Valeria, la vida había tomado un rumbo que jamás hubiera imaginado. La Fundación Voces Visibles se había convertido en un referente nacional para víctimas de abuso familiar y denunciantes de corrupción. Valeria brillaba en sus estudios de medicina, destacándose como una de las alumnas más prometedoras de su generación. Roberto cumplía su condena en una prisión federal, mientras que mi padre, gracias a su cooperación con la fiscalía y a su edad avanzada, había recibido arresto domiciliario y una multa millonaria. Las propiedades de Inmobiliaria Vázquez fueron subastadas para pagar a los acreedores y las indemnizaciones a quienes habían sido estafados por sus prácticas corruptas. Mi madre, sorprendentemente, había encontrado su propia forma de redención. Después de vender las joyas y artículos de lujo que había acumulado durante décadas, donó gran parte del dinero a organizaciones benéficas. Comenzó a trabajar como voluntaria en un centro comunitario, enseñando arte a niños de escasos recursos, redescubriendo la pasión por la pintura que había abandonado al casarse con mi padre. Una tarde de domingo, mientras Valeria y yo preparábamos la cena en nuestra casa, recibimos una visita inesperada. Era Gabriela, la ex esposa de Roberto, acompañada por un hombre que nos presentó como su terapeuta y ahora pareja. Quería que fueran las primeras en saberlo, nos dijo con una sonrisa genuina que transformaba completamente su rostro. Estoy escribiendo un libro sobre supervivencia al abuso doméstico en familias privilegiadas. Mi experiencia con los Vázquez, pero también historias de otras mujeres que se han acercado a mí desde que hablé públicamente. Eso es maravilloso, Gabriela, respondí, genuinamente feliz por ella. Has transformado tu dolor en algo que ayudará a muchas personas. Aprendí de las mejores, dijo, mirando significativamente a Valeria y a mí. Ustedes me mostraron que es posible reconstruirse después de la traición, que la verdadera fortaleza está en enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. Después de su visita, mientras lavábamos los platos, Valeria me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Mamá, ¿alguna vez te arrepientes de haber expuesto a la familia, de haber causado su caída? Dejé el plato que estaba secando y miré a mi hija, pensando cuidadosamente mi respuesta. No me arrepiento de la verdad, cariño. La verdad siempre encuentra su camino, tarde o temprano. Pero a veces me pregunto si podríamos haber llegado al mismo lugar de una manera menos dramática. Luego recuerdo la marca en tu mejilla, las lágrimas en tus ojos, y sé que hice lo que cualquier madre habría hecho: proteger a su hija a toda costa. Valeria me abrazó con fuerza. ¿Sabes? El otro día estaba pensando en lo que dijo el abuelo en aquella cena, que necesitaba aprender algo de vergüenza. Creo que al final, ellos fueron quienes aprendieron sobre la vergüenza, ¿no? La vergüenza real de sus acciones expuestas ante todos. Su observación me dejó pensando durante días. La humillación pública que Roberto y mi padre tanto temían y que finalmente experimentaron no fue causada por ninguna venganza elaborada de mi parte. Fue simplemente el resultado natural de sus propias acciones finalmente expuestas a la luz. 2 semanas después, recibí una carta de mi padre. Su caligrafía, antes firme y autoritaria, ahora mostraba el temblor de la edad y quizás del remordimiento. Carmen, escribía, pronto tendré que enfrentar mi audiencia final con el juez. Los médicos dicen que mi corazón está fallando, aunque creo que falló hace mucho tiempo, cuando permití que el poder y la ambición reemplazaran el amor por mi familia. No busco tu perdón, pero quiero que sepas que, en mis últimos días, finalmente entiendo la lección que trataste de enseñarnos. El verdadero legado no está en los edificios o las cuentas bancarias. Está en la integridad, en la verdad, en el coraje para hacer lo correcto incluso cuando cuesta todo lo demás. La carta terminaba con una postdata que me dejó sin aliento. He cambiado mi testamento. Todo lo que queda de mi patrimonio personal, incluyendo la casa familiar, ahora es tuyo. No como compensación por los años de dolor, sino como reconocimiento tardío de que siempre fuiste la verdadera heredera del espíritu Vázquez. No la codicia y el abuso que permitimos que se convirtiera en nuestro sello, sino los valores de trabajo, dignidad y justicia que tú y Valeria representan. Un mes después,
Asistí al funeral de mi padre. Fue un evento pequeño, muy diferente de la ostentación que habría caracterizado a la familia Vázquez en su apogeo. Roberto obtuvo un permiso especial para asistir, esposado y escoltado por guardias. Se veía disminuido, la arrogancia completamente drenada de su rostro. Nuestras miradas se cruzaron brevemente durante la ceremonia, y por un instante vi algo que nunca antes había reconocido en sus ojos: remordimiento. No hubo reconciliación con Roberto ese día, ni creo que alguna vez la haya. Algunas heridas son demasiado profundas, algunos daños demasiado permanentes, pero hubo algo que no esperaba. Un momento de comprensión mutua. Un reconocimiento silencioso de que ambos habíamos sido moldeados por las mismas fuerzas tóxicas, aunque tomamos caminos radicalmente diferentes. Al finalizar el servicio, cuando todos se habían ido, me quedé un momento frente a la tumba de mi padre. No sentía triunfo ni venganza, solo una extraña paz. La paz de saber que, a pesar de todo, al final él había entendido. Quizás demasiado tarde para reconstruir nuestra relación, pero lo suficientemente a tiempo para cerrar un ciclo de dolor que había durado demasiadas generaciones. Mientras caminaba de regreso al auto donde Valeria me esperaba, recibí un mensaje de Claudia. El reportaje especial sobre Voces Visibles se emitiría esa noche, y las primeras respuestas eran abrumadoramente positivas. Centros de ayuda de todo el país reportaban un aumento en las llamadas de personas buscando apoyo para romper el silencio en sus propias familias tóxicas. ¿Todo bien?, preguntó Valeria cuando me senté junto a ella. Sí, respondí, y por primera vez en mucho tiempo lo decía completamente en serio. Todo está bien. Mientras conducíamos de regreso a casa, reflexioné sobre el extraño camino que nos había traído hasta aquí. Como un acto de crueldad, una bofetada dada en un momento de arrogancia por un hombre que nunca imaginó las consecuencias, había desencadenado no solo la caída de un imperio corrupto, sino también el nacimiento de algo nuevo y esperanzador. La herencia familiar que había recibido no era la que mi padre había planeado originalmente. Era mucho más valiosa. La oportunidad de redefinir lo que significaba ser una Vázquez, no a través del poder o el dinero, sino a través de la verdad, la compasión y el coraje para defender lo correcto, incluso frente a aquellos que deberían habernos protegido, pero eligieron herirnos. ¿Sabes qué es lo más irónico, mamá?, dijo Valeria mientras entrábamos a nuestro vecindario. El tío Roberto quería que yo continuara el legado familiar en el negocio inmobiliario, y al final, estamos construyendo algo mucho más duradero que cualquier edificio que ellos hayan levantado. Sonreí, pensando en cuánta sabiduría había en esas palabras, porque mientras los rascacielos y centros comerciales de Inmobiliaria Vázquez eventualmente se desmoronarían con el tiempo, el impacto de romper el ciclo de abuso y silencio continuaría resonando a través de generaciones. La verdadera venganza, al final, no había sido exponer la corrupción de mi familia. Había sido liberarnos de ella y construir algo mejor en su lugar. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.